Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Hoy día nos encontramos en nuestro cuarto capítulo. Sorry, pero vamos a tener que empezar. ¿Sí, muchachos? Buenas tardes. Muchachos, ¿cómo están? Un gusto verlos de nuevo. Estamos en un nuevo episodio de Valor Agregado, Ideas. que cobran sentido. Excelente. ¿Cómo está, compadre? ¿Y usted, querido? Bien. ¿Cómo? Hoy ha sido entretenida esta dinámica. 3 capítulos ya. Este es nuestro cuarto. 3 capítulos ya. Y hoy día... Y este es nuestro cuarto, porque es tan cuadrado, Cristian. Pero sí, efectivamente. ha sido entretenido. Sí. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Ha sido una muy buena experiencia. Hay que decir que fluye. Me gusta esta dinámica que tenemos. El invitado anterior estuvo espectacular y esperamos tener más invitados. Esta dinámica hoy día vamos a pegarle un pequeño spice, ya que anteriormente hemos estado hablando de políticas públicas. Política pública, gestión, cómo arreglar, Comunidades. entre comillas, el mundo. También estuvimos hablando de todo lo que es el mundo digital, la brecha digital, La brecha la digital, inteligencia artificial, el chupete digital. la cual las pantallas en los niños. Donde tuvimos esa frase famosa de si usted no se va a preocupar de su hijo, entonces no los tenga. Una frase controversial, nos llegó el feedback de la comunidad. Y Pero hoy- interesante, ¿eh? De hecho hubo mucha gente que me comentó que por fin alguien se había atrevido a decirlo. Porque en realidad, y ahí bueno, yo ese día comenté, porque yo también estoy de acuerdo con el tema de si no te vas a hacer cargo, no puedes entregarle todo a la primera, un teléfono, pantalla, lo que sea, a un niño. Pero me estoy desviando como siempre, pido disculpas. Hoy día queremos hacer saltar un poquito de lo que ha sido normalmente nuestros temas para abordar un tema que hoy día creemos que es muy importante dada la situación país que tenemos a nivel económico y que es el emprendimiento. Y no solo hoy día, yo diría por el tema económico, porque si uno lo ve a nivel país, más del 40% de los empleos vienen de pymes, y normalmente la mayoría de las pymes en Siempre, Chile empiezan siempre. como un emprendimiento. Sí, esa no solo ni el país, OCDE. Exacto. De hecho, bueno, ahí te pido disculpas porque al pobre Francisco lo llené de estudios para preparar este capítulo. ¿Cuántas páginas me mandaste? 1900, no fueron tantas. Tal cual. Pero era para poder revisar la información a profundidad. Y hay que estar a la altura, en verdad. Cuando uno trabaja con gente inteligente, uno tiene que obligarse a... Y no solo eso, también nuestros espectadores se merecen, yo creo, justamente Eso es verdad, muy bien dicho. Entonces, eso también queremos agradecerle a todos los que se han suscrito al canal, muy agradecido. También queremos agradecer a, ¿dónde estamos hoy? Flannery's Train Station, nuestra casa. Saludos a este gran equipo, como siempre nos han tratado increíble, Han sido un 7, muy rica comida. nos permiten cachetearnos. Nos cacheteamos, oye, me gusta ese término, encuentro genial. Cachetearse. Así que, de hecho, hoy día nos regalonearon fue un lamb pork, pulled pork, Pulled pork, una Dublin, y yo me fui por unos chicken peanuts, Peanuts, que estaban bien bueno, muy buenos, una doradito. salsa picantita maravillosa, sí. se veían buenos. Así que, y yo sé que acá nuestro jefe, productor, director, la otra vez disfrutó muchísimo esa cerveza artesanal. Que esperamos se vengan más después del off cámara, así Exacto. que sujétense. No, hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe. Es verdad. Hoy día también hay música en vivo. Hoy día es música en vivo. Viernes música en vivo, Mañana es karaoke. jueves sábado. y sábado karaoke. Porque hoy día generalmente firmamos los miércoles, hoy día es viernes, para que ustedes sepan. Exacto. Así que, ahora para variar, nuevamente me disculpo, me fui un poco por la vertiente. No, pero está bien. Entrando de nuevo a nuestro tema, emprendimiento en Chile, emprendimiento e innovación, Cristian. El famoso techo de cristal. El famoso techo de cristal. Ahora, ¿Por ¿qué qué? es tan importante el emprendimiento en Chile y por qué es algo que quisimos tocar para este capítulo de hoy? Porque nosotros creemos, esto lo hemos conversado antes, que el emprendimiento es un tremendo motor de desarrollo, es un tremendo motor social, es un tremendo motor de innovación. Sí, Dentro pero al del- mismo tiempo, ¿te puedo dejar una Sí, 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 pregunta por ahí? favor. ¿Somos realmente un país de emprendimiento e innovación disruptiva o somos un país que trata de salvar sus problemas comerciales económicos por medio del emprendimiento? A ver, ahí creo que la respuesta es mixta porque en nuestro país
yo creo que tú puedes citar el estudio mejor que yo, pero yo entiendo que acá el emprendimiento se da por necesidad, no por vocación. De hecho, somos uno de los países de la región que más emprende. Porque, de nuevo, o sea, reconozcámoslo, Chile no viene creciendo a los niveles que estamos acostumbrados de los años 90. Claro, sí, Es una realidad. completamente. Entonces- Sin embargo, incluso desde nuestro mayor crecimiento al día de hoy, siempre hemos sido líderes en la región. De hecho, para que nuestros espectadores lo sepan, hemos siempre sido líderes en la región a nivel de emprendimiento. Pero somos los últimos a nivel de escalamiento de ese emprendimiento. Ya, check. ¿Por qué? O sea, mi interpretación de esto, porque finalmente acá en Chile, lo mencionamos un par de capítulos anteriores, que Chile es el tremendo estado. Sí. Dentro de lo que un estado y los defectos que tiene, nosotros tenemos una tremenda plataforma. Acá el presidente Piñera instauró en su primer gobierno la empresa Un Día, que es una cuestión que soñada. ayudó a un Acá, montón de emprendedores, Tal sociedades. cual, de la idea Y además formalizó a mucho emprendedor que hasta ese ayuda, minuto claro. estaban completamente en negro. Acá en el fondo el ciclo de venta de que uno tiene la idea a que uno puede facturar es por lejos el más bajo en toda la región. Entonces el dinamismo que hay aquí es bien único y esa cuestión no la hemos perdido todavía. Hemos bajado, sí, pero todavía no se pierde. Ahora, una cosa es vender y otra cosa es escalar. Bueno, y por eso la pregunta que yo te hice inicialmente, porque mira, tenemos la tasa más alta de emprendimiento de la región, 31%. Sin embargo, solo un 5% de ese 100% de emprendedores lo hizo buscando crear un emprendimiento disruptivo. El resto lo hizo como respuesta a una situación de desempleo. Entonces, yo no sé si la génesis detrás del emprendimiento va en contra de que ese emprendimiento después escale ¿Ya? y solo se quede en cubrir las necesidades básicas, o al mismo tiempo, a lo mejor culturalmente, no le sacamos provecho a las oportunidades que generamos, porque independiente si tu origen fue porque se te ocurrió una idea disruptiva, o te quedaste sin pega, Y pusiste un mini market Exacto. en la entrada de tu casa. que solo el 5% dé el paso más allá y el resto se quede con lo que cubría su necesidad inicial y básica, ¿será algo cultural nuestro? Mira, yo no creo que sea cultural, porque yo soy de los que afirma que Chile es de emprendedores, y es emprendedores porque nuestra naturaleza es así. Nosotros, a diferencia del resto de la América Latina, comparando con la región, acá Chile es un país que lo malo otras veces, se reinventa cada cierto tiempo, ya sea por desastres naturales, Sí, terremotos, completamente. incendios, maremotos, ya sea por desastres sociales, revueltas, revoluciones, guerras civiles. Entonces tenemos una cultura de partir de cero o partir creando para lo que dices tú, para poder pararse. Entonces yo no creo que sea un tema cultural. Lo que sí creo, y es divertido lo que me estás diciendo porque lo escuché hace poco, y es que en Chile el juego, no quiero decir que el juego está arreglado a favor de las grandes empresas, pero acá en Chile, por un tema de cómo están seteados también los impuestos, poder pegarte el salto de tener el mini market, por ejemplo, ya, yo me quedo sin pega y monto un mini market en la entrada de mi casa, en el pasaje, donde revendo confort, detergente, la cuestión, de ese salto a poder yo importar directamente productos, ponerle yo mi marca y poner 6 mini markets más, las condiciones no son especialmente favorables para eso. Bueno, entonces a mí me encanta la finanza conductual. ¿Ya? Y dentro de la finanza conductual y dentro de las finanzas existen las NOF, la necesidad operativa de fondo. Es uno de los principales problemas que tienen hoy en día muchos emprendedores, porque la necesidad operativa de fondo tiene forma de boca de cocodrilo. A medida que más creces, llega un punto en que mayor recurso necesitas para poder seguir funcionando. ¿Ya? En Chile hay un montón de fondos y capitales para el inicio del emprendimiento, pero no hay nada, no hay fondos, no hay apoyos, ni siquiera hay capacitaciones o algo que le pueda enseñar al emprendedor de cómo seguir al siguiente peldaño de esta Y ahí, de esta ahí tocaste tremenda pega. un tema que era la otra patita de mi respuesta, y es que la cultura o el ecosistema para poder aprender a escalar acá es más limitado. Y ahí volvemos a lo que hablábamos en el primer capítulo, que en Chile, por ejemplo, a nivel educacional, por ejemplo, en el colegio falta educación financiera. Sí, efectivamente. Y también, de fondo, también, y eso te lo agrando un poco más, porque lo que estaba pensando hoy día preparando este episodio, era que el tema de la educación o de la cultura emprendedora, de la capacitación, sí, los ingenieros comerciales salen súper capacitados para emprender, los ingenieros civiles o las ingenierías en general
sí van a tener ramo, pero un gallo que estudió ontología o una chica que estudió psicología, a las psicólogas, por ejemplo, les cuesta, hay una gran barrera en que puedan montar su centro. Bueno, Que es la única forma que en verdad pueden escalar su y negocio. colgándome justamente de tu ejemplo de la psicología, uno de los principales, a mi gusto, problemas que tendríamos hoy en día los emprendedores en Chile es la barrera psicológica. Yo sé que me Pero estoy eso es en alejando todas un poco, pero acá O sea, sí, que en Estados Mira, Unidos es casi nulo porque culturalmente es fracasar mucho más está bien visto. exacto. Acá hay un Porque estigma el para fracaso. Estados Unidos, o para el gringo promedio, el si no intentaste, fracasaste. Mientras que nosotros acá castigamos al que intentó. Sí, hay harto martillo ahí. Y tenemos todo un valle de la muerte de emprendedores que llegaron hasta un punto con su emprendimiento y llegaron a esta barrera psicológica, a este miedo al fracaso, y no fueron capaces de salir de esa valla de la No, muerte y y- se perdieron en el camino. Y te complemento la idea, no solo es la barrera psicológica, aquí sacudirse la deuda es muy difícil. Versus de nuevo, en mercados financieros profundos más Por suerte, desarrollados, hoy en día es más fácil. Hoy en día tenemos Sí, la ley de la ley quiebra, de cosas así quiebra, que antes no existía. pero que igual eso fue también un te avance, deja pero un avance offside. de hace Sí. 6 años atrás. Sí, tal cual. Pero bueno, mi punto es que para poder emprender, y que también es dentro de los textos que me mandaste, hay informe del BID, Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre Chile, y una de las barreras es el financiamiento. Sí. ¿Cómo te financias es un emprendimiento? Y de hecho, ellos destacaban en ese estudio que justo lo que yo te mencionaba, tú tienes financiamiento para el primer peldaño. Exacto, para el primer peldaño, y muchas veces ese financiamiento sale de tus ahorros, sale de un crédito, que es una forma muy cara de financiarse, o sale de, una inversionista ángel, o un Cercotec, o un Corfo, lo que sea. No, y hoy en día además tenemos cursos para emprendedores, entre comillas, que lo primero que les vendan es tú tienes que apuntar a las 3 F, families, friends and full, familia, amigos y tonto. Tal cual. Pero eso no te permite Escalar. avanzar ni escalar. Y es cuando uno escala, cuando uno en verdad da pega en serio, en la escalabilidad generalmente entra la verdadera innovación. Y aquí quizás también habla de un tema de un ecosistema. Nosotros discutíamos fuera de cámara que Cristian me comentaba que él no creía que hubiese realmente un ecosistema acá en Chile que pueda soportar como los emprendimientos. Yo decía que sí, yo encuentro que sí hay. Y hablamos de Notco. Como ejemplo, hablábamos de Voy a dejar Corner de Shop. decir un dato rosa. Ya. Corner Shop y Notco son los únicos 2 emprendimientos chilenos que se han internacionalizado. Sí. O sea, perdón. Son Que los sabemos, únicos- o los más famosos, quizás. Son No los sé únicos si- 2 que se han internacionalizado al punto de lograr hacer rondas de financiamiento fuera de nuestro continente. Ojo ahí. Ya. ¿Qué te dice eso? Que de hecho la estadística ya es terrible, 76% fracasa. Es decir, de cada 10, 8 no llegaron, solo 2. Pero eso también puede ser porque no hay un market fit nomás. Pero ¿será culpa del market fit? ¿Será culpa del diseño? ¿Será culpa? Y por eso yo planteaba al inicio que nos falta esa cultura. Y lo que tú muy bien resumiste, para el estadounidense, el emprender y equivocarse es muy bien visto porque gana experiencia. Pero en nuestra cultura, el emprender y equivocarse te vuelve un fracasado. Y ahí viene esa barrera psicológica que tiene el 46% de los chilenos. Mira, puede que sea por ahí. Yo creo que hay un tema también de que en nuestro mercado, lo que siempre decimos, que quizás también es como una excusa un poco ya que uno tiene como grabar en la cabeza, que lo que pasa es que el mercado chileno es muy chico, entonces cuesta mucho. Bueno, es que realmente es chico. Yo una vez te hice el comentario, tú sabías que Chile a nivel bolsa en un año mueve lo mismo que la bolsa Sí, estadounidense sí. o sea, nosotros un año es un día de ellos en bolsa. Pero tiene la ventaja también, o sea, y lo que sé aquí también, en el fondo con Cristian tenemos una gran diferencia, que Cristian viene del mundo financiero, donde en el fondo no se pierde, y donde la seguridad en el fondo es lo premiado. Yo vengo más de un mundo mucho más emprendedor social, pero emprendedor a la vena, y donde el fracaso es parte de la ecuación, El terreno. el terreno en la calle, y Sí, yo vengo más de la reinventarse teoría, es parte de. honestamente. A mí me pasa que si uno quiere emprender en Chile, uno emprende con un ojo mirado en la región. Es como ya, mi primera fase es acá en Chile, acá pruebo el mercado, le doy 2 vueltas, si tengo que pivotearlo, lo pivoteo, pero siempre mirando cómo salgo rápido a Colombia, cómo salgo a México, cómo salgo a Argentina o cómo salgo, ojalá, a Brasil. Debatible puede ser si es que México realmente es una trampa para los emprendedores, ese quizás es otro episodio, porque México Sí, también tiene eso su es propia realmente. regla. Te lo Pero, por venden- ejemplo, de repente ni siquiera necesito pensar en México. Yo tengo un amigo que incluso me gustaría poder invitarlo a lo mejor a alguno de estos capítulos, ¿Ya? que él partió emprendiendo acá en Chile
hoy en día están creo que presentes, si la memoria no me falla, en Colombia, en Perú, Chile. Entonces, a lo mejor ahí tendríamos no concentrarnos, o el emprendedor chileno a lo mejor no debería enfocarse, por ejemplo, en México como mercado. Primero atacar toda la región. Latinoamérica es un mercado tan atípico entre sí que tú puedes encontrar nichos que de repente si no te funcionó en Colombia, te va a funcionar muy bien en Perú o en Claro, Uruguay. pero para eso necesitáis en el fondo tener un financiamiento que Sí. entienda eso. Y ahí es donde yo creo que sí o sí, acá estamos súper limitados porque acá, con mucho respeto, aquí la mentalidad, yo percibo que la mentalidad chilena es mucho más rentista que de inversión. Acá la gente en el fondo que logra generar cierto capital, siguen con la mentalidad de comprarse departamentos, Sí. ¿cachai? Y que de Versus hecho también está lleno de gente que hace cursos de cómo hacer multicrédito para comprarte varios departamentos Tal que después cual. no logran arrendar y terminan rematándoselo. o versus una cultura mucho más de inversión de que yo diversifico, Pero tengo ahí invierto. Volvemos a lo cultural. Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me ha tocado escuchar mucho, al menos en el ámbito cuando yo en una época trabajé en una empresa de y donde llegaba mucha gente a buscar financiamiento. ¿Ya? Y ellos veían el concepto del emprendedor como el que hace lucas rápido. Completamente cultural. Porque no hay nada más lejano a la realidad. O sea, un emprendedor no se hace ni gana lucas rápido, sino que es resiliencia, trabajo y estudio de mercado. Es una carrera Es de dar largo solución. plazo. Exacto, carrera es una larga. aposta. Ah, Entonces, ahí volvemos a lo cultural. Entonces, sigo Ya, con la duda. Te ahí. lo tomo. Culturalmente, acá el emprendedor está mucho más enfocado, el emprendedor quizás del siglo anterior, mucho más enfocado en el negocio, el que parte por la subsistencia, efectivamente. Yo te diría que hay una nueva generación de emprendedores en Chile, porque también Chile está muy metido en Occidente, muy metido en la vanguardia. Súper globalizado. Súper, además. para los chicos que somos, estamos muy metidos en el mundo. Y hoy día yo te diría que gran parte de los emprendimientos están saliendo desde las universidades. Por eso yo te discuto Bueno, y te de digo hecho, las que universidades son semilleros, son, y de pero hecho, nuevamente, tienen primer incubadora, escalón. tienen aceleradora, pero es primer escalón. pero te acompañan también, o sea, tienen piernas. Y ahí yo sí discrepo contigo, yo digo que no, efectivamente yo creo que en Chile sí hay un ecosistema. Mira, ayer jueves se inauguró la charla, esta cuestión de Smart City, del gobierno de Perfecto. Santiago, harto exponente. Yo fui a mí las charlas que fui son las que me interesaban por mis temas, que es básicamente, creo que el rubro se llama como GovTech, como tecnologías de gobernanza. Tecnologías, cómo mezcláis la tecnología digital, las cámaras, con las encuestas en terreno, cómo georreferenciáis todo, Perfecto. cómo mapeáis los mapas de percepción de inseguridad, bla, 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 bla. Y hay una charla que dio un gallo del Banco Interamericano de Desarrollo, que hay un laboratorio acá en Chile, eso, y los gallos dicen como, efectivamente, uno de los objetivos es cómo metemos startups a trabajar con el Estado. Porque hoy día todas las startups están súper enfocadas en solucionar temas de mercado, bien, pero también Claro, las porque startups buscan necesidades para cubrirlas y ahí viene ese concepto, generar lucas rápido. generar, que está bien, la rueda rápido, pero hay un set de desafíos a nivel de gobernabilidad, a nivel de social, que las startups están súper llamadas a participar y a solucionar, pero ahí el Estado también tiene que pegarse un giro, porque en el fondo desde que tienen que soltar las lucas más rápido, desde que tienen que tener mayor flexibilidad y Por tienen eso que yo te entender. digo que yo creo que no tenemos ese ecosistema. Bueno, y yo, Ahora, ¿por qué? Porque tú sabías que de cada 4 emprendedores que se instalan, solo uno va a lograr consolidarse. Que en Chile tú tengas un efecto embudo que les cuesta. Por ejemplo, hoy en día tú un emprendedor, el embudo parte 3 meses es cuando hace su apertura. Con 3 meses él no puede postular a nada del Estado. ya, lo que pasa es que me enojo que emprender es hacer la empresa, escalar es Sí. crear un rubro, Sí, un y armarte universo todo. de... Y si tu nicho era muy estrecho, ampliarlo y todo eso. Pero para que tú puedas hacer eso, tú tienes que haber pasado la barrera de los 3 años para que el Estado te pesque. Para que el Estado te pesque. Entiendo el punto. Yo entiendo la lógica o lo que tú tratas de, o la percepción, la forma en que tú percibes este Ecosistema. ecosistema que Ujú. tiene el emprendimiento a través del aparataje estatal, pero al mismo tiempo creo que como no se han actualizado O sea, para, ninguno de los parámetros del aparataje estatal pensando en los emprendedores, sí, porque también, o sea, tiene un nivel hoy en día de exigencias tan alto que son muy pocos, son solo los que logran establecerse los que logran llegar ahí. y convengamos que el Estado siempre va a andar 2 pasos más atrás de la sociedad, es natural. Sí. Y también
convengamos de que el Estado es el peor pagador que existe. O sea, Además, es un de tema. hecho, yo no Es un sé cómo un tema. emprendedor podría sobrevivir 360 días sin que le paguen, que es lo que hace el Estado y que hizo quebrar, por ejemplo, constructoras como Sena. Constructor, exactamente, ya, pero habiendo dicho eso, que haya una charla un jueves 23 de julio del 2026, que te estén ya diciendo como, oye, necesitamos que el Estado haga esto, a mí ya me da y sé como, ok, el roadmap va para allá. Y de nuevo, yo soy un gran fan de Chile, primero que nada, y segundo, yo soy un gran fan de nuestro sistema chileno. Este mix que tenemos de Estado como gran demandante de todo, yo siempre soy un creyente de eso. Me pueden matar, que en el fondo mucha gente dice como, no, el mercado. Sí, pero el mercado en verdad acá en Chile, por lo menos, bueno, depende en gran parte del Estado. El Estado, el gran mandante en verdad es... Y yo creo que eso es justamente lo que hace que falte este ecosistema. Y es justamente lo que hace que... Pero nuestro Estado es bastante ágil dentro de lo que es el concepto de Leviatán. Nuestro Estado no se cuesta, yo entiendo, quizás soy muy optimista y me van a Y eso es una de las cosas que me encanta de ti, por eso este podcast lo hacemos entre los dos, porque yo soy lo más pesimista que hay. Bueno, pero yo le tengo mucha fe. Yo pienso en los 10.000 escenarios más negativos posibles para prepararme para ello, y después vos llegas y me salís con una idea de, Bueno, oye, pero es que mira una mariposa, y yo... Pero bueno, se puede, y esa yo mariposa estoy viendo el incendio que está allá. genera un movimiento que después un huracán en un Y ahí- ¿cachai? Es exacto. así, esa es la naturaleza humana. Exacto. Lo mencionamos en dos episodios atrás, de que nuestra sociedad es tan dinámica y flexible que en menos de 10 años te genera un partido como el Frente Amplio Sí. y te genera un partido como los libertarios. Exacto. En el fondo, aquí coexisten muchas fuerzas y a excepción del 2019, aquí nadie se mata. Exacto. ¿Cachai? A excepción de ese acto muy puntual de nuestra sociedad, que es una locura y que todavía no lo logramos entender completamente, esperemos que algún día se aclare qué pasó realmente, es súper dinámico. Claro. O sea, pero mira, y volviendo Pasamos de una dictadura a democracia, bueno, gobierno militar, dictadura, gobierno militar, como no quiera verlo. Acá le damos gusto a todos los a colores. todos los colocados, pero pasamos de fondo de eso a lo otro cívicamente. Sí. Pasamos de querer reformar una De hecho, constitución. Chile es el único país en el cual alguien como Augusto Pinochet se fue por voto popular. Se fue por voto popular, gusto o no guste, pero es un facto esa cuestión, Exacto. ¿cachai? Es el único país, es un país donde tuvimos... Pero mira, no fuimos a la política. Perdón, un proceso constituyente y lo solucionamos cívicamente. Exacto. Pero volviendo al tema mercado, Ahora, chiquillos, les pido disculpas. Francisco es, pero un amante de la política. sí, se hizo Ya daremos espacio para política en este podcast. Se viene, Y ya daremos el gusto. compadre. se viene. Pero mira, volviendo entonces al tema del emprendimiento. Yo siento que hay dos carreteras dentro de este ecosistema. A lo mejor como para tratar de darte un poco el punto, yo creo que habría que fragmentarlo. Ya, ahora abrámoslo. Yo creo que hay dos carreteras. El que emprende por necesidad no logra, nunca va a llegar o le va a costar muchísimo establecerse. Hoy por hoy sí, claro, porque el Y mercado que está más copado. Exacto. Mientras que el que emprende por un nicho, como por ejemplo ciencia, que es lo que está Ujú. más avanzado dentro del emprendimiento en Chile, el emprendimiento científico tiene reglas súper claras, hay subsidios, hay laboratorios, hay semilleros. Hay una especie de roadmap. Y ahí sí yo te reconozco, ahí sí hay a lo mejor un ecosistema que está funcionando, pero solo en ese punto, en ese nicho. Pero te tengo un contrapunto a eso. ¿Ya? Y es que el emprendimiento, después voy a tomar el caso de las ciencias, pero generalmente es el emprendimiento disruptivo. El que buscamos, porque en el fondo el emprendimiento disruptivo es que crea realidad, crea más trabajos, crea una nueva industria, atrae no solo capital, sino también atrae capital intelectual. Incluso pone hasta el nombre del país en el mundo, en el ámbito Te lo internacional. pone Así caro. que... Tiene el problema que como generalmente es disruptivo, el Estado le pone más trabas porque se le escapa. Por ejemplo, Notco. Notco llega y hace un producto que se llama Not Milk. ¿Es Not Milk o Not Leche? Sí, No sé. primero era creo que partieron con Not Milk, Algo así. que hoy en día ya no pueden usar ni y siquiera el tenía una nombre asociación Milk. que Ahora era tiene que ser como, Not. compadre, no me podéis poner un Not Milk porque me estáis Y al haciendo... mismo tiempo, si tú te vayas a la data dura, es decir, si aplicamos dato, Ujú. tienen razón, porque tú no... ¿qué es lo que pidió esa asociación? Era que no se usara o no se asociara el nombre de leche, de leche milk, a algo Not. a algo que en realidad es un jugo de distintos vegetales. Súper ultra procesado. Por un lado, claro, o sea, por un lado ellos tienen razón, por otro lado lo que Notco estaba ofreciendo era yo creo que se lo hubieran puesto sucedáneo, a lo mejor los hubieran hinchado No menos. vende nada. Po. Entonces, a lo que voy Ese es el que- tema, ahí es el que- nombre no hubiera vendido nada, no era probablemente no atractivo. vendió nada. Entonces, ¿qué pasa? Que uno cuando tiene un negocio, un emprendimiento disruptivo de esa forma, genera realidad.
Y cuando uno genera realidad, nunca es cómodo, porque está rompiendo el Sí. status quo. Y ahí yo sí reconozco cualquier tipo de organización, como el Estado, como un gobierno Pero- regional o como ¿Ya? una municipalidad, no le gusta cambiar. Y generalmente cambia porque se ve forzado realmente, Pero- o porque tenía una camada de empleados públicos que en verdad la empujan. Ya, y hay una pregunta entonces. Tú dices que acá en Chile existe este ecosistema Sí, para yo, emprendimientos. yo digo que sí. Tomemos el mismo ejemplo que tú diste, este emprendimiento disruptivo que es Notco. Y de hecho, el ejemplo de ellos lo dan. Claro, ¿De en qué caso sirve de qué sirve tener emprendimientos disruptivos que al final se te van a terminar yendo del país porque les sale más barato establecerse fuera de Chile que acá? Ya, ahí, mira, qué linda pregunta. Ahí yo creo que te comentaría es como hay un tema efectivamente cultural. Y ahí aquí quizás, de nuevo, yo creo que espero no sacarle ronchas a nadie, pero la gente, hay un acto que es casi patriótico en emprender porque Me va a retar el efectivamente... ¿Ah? Me va a retar el jefe. Que hay un acto patriótico en emprender porque dais trabajo. Uno eleva la marca país, en el fondo uno uno nivela hacia arriba. Un buen emprendimiento da buenas pegas, da sueldos de mercado, da bonos. Soñando, da stock options, te hace partícipe de, en el fondo, en el mejor de los casos, en el óptimo. ¿Ya? A mí me pasa que cuando un emprendimiento como el que sea le va tan bien que quizás yo me voy de Chile y empiezo a fabricar afuera por costo, por tu cuestión, No, si no es que lo hagan por costo, de verdad te sale mucho más barato. Tienes subsidios fuera, tienes beneficios tributarios fuera. Acá en Chile al emprendedor no se le da ni un beneficio. Hoy en día, claro, pues te tienes hacen pagar algunos impuestos beneficios como animal. para los 14A que podéis ir, si reinviertes, puedes rebajar un poco o pagar solo el 50% de La impuestos. reforma de Bachelet mató la reinversión. Incluso lo reconocieron sus economistas hace sí, poco y todo eso eso. no- Entonces, por eso yo vuelvo a la parte cultural. Yo siento que culturalmente, cuando tomo todo este concepto Chile, yo siento que no está este ecosistema. Excepto ya, y para seguir dándote el punto de si fragmento y me voy, por ejemplo, al emprendimiento en ciencia, es el único que yo veo que tiene un ecosistema hoy en día, pero para el resto, ¿dónde quedamos? O sea, somos los líderes de emprendimiento en la región, pero ni siquiera aparecemos en el top global 20 de emprendimiento a nivel mundial. porque Chile tiene. Ay, por eso amo nuestro país. Porque Chile es, para el peso específico que tiene, pelea 3 ligas más arriba. ¿Será la cultura de somos los jaguares? Ese es un invento de los gringos para Dios sabe qué, pero no, yo creo que somos un país peleador en verdad. Somos buenos para la tontera, pegamos mucho más arriba nuestro porte. Y eso Ahora. no es desde ahora, ojo, eso no es algo de los 90, no es algo desde el 80, eso viene de mucho antes. O sea, Chile siempre como yo creo, a diferencia, aquí me voy a desviar súper alto, me voy a poner un poco histórico, pero a diferencia del resto de América Latina, Chile nace como nación de una, por la capitanía, porque como es una capitanía, nace con identidad propia. Los argentinos se hacen argentinos realmente mucho después de que se funda Buenos Aires. Por eso los bonaerenses, los de ahí son mucho más, se identificaron mucho más antes como ellos mismos que como argentinos. Perú también siempre ha sido una sociedad mucho más fragmentada. Nosotros somos sólidos en ese sentido. Mira, en ese ámbito, bueno, primero, el emprendimiento local. Segundo, Argentina. Ojo, nuestros hermanos transatlánticos son bravos. A mí me encanta nuestra relación de hermandad competitividad porque es un tremendo competidor. Sí, de hecho ellos tienen, si aprovecharan, de hecho, todos los recursos que tienen, junto con Brasil, deberían haber sido potencias al nivel de Estados Unidos. Sí, hay fuerzas internacionales Pero también mira, que previenen eso. Po. De nuevo me estoy yendo por los matices. Ya, volvamos al tema del Volvamos al ecosistema. tema, entonces. Ahora sí te quiero llevar, ¿Mm? ya planteamos un poco, tenemos nuestra diferencia de opinión sobre si es que existe este ecosistema o no. Pero te quisiera hacer una pregunta que va a ir muy de la mano a lo que yo sé que a ti te gusta mucho, que es la parte de educación, sociedad y partir desde muy pequeño. ¿Estamos realmente educando empleados obedientes con el sistema educacional que tenemos o estamos preparando en nuestro sistema educacional emprendedores que puedan generar ideas disruptivas y cubrir necesidades de mercado? Qué buena pregunta, desgraciado. Porque yo creo que ya mencionamos durante más de 20 minutos un montón de falencias desde nuestras perspectivas. Y yo creo que la génesis para poder empezar a solucionar esto va en la educación, que yo sé que a ti te gusta mucho. Tengo un comentario de eso y es, mi respuesta a eso sería,
Sí y no, y es porque como somos todavía un país subdesarrollado, hay áreas que sí se educa para eso. Ingeniería comercial, administración de empresas, Ingeniería civil e industrial. las civiles, ¿cachai? Hay ramos de emprendimiento, hay ramos de innovación. Odontología no tiene eso. Psicología no tiene eso. O sea, no es transversal. Pedagogía no tiene eso. Parvulario no tiene eso. En derecho, sos gallo... Habría que ver cómo está la cosa con parvulario en el cajón del Maipo. Una trilogía de Una emprendedores. trilogía, ¿cierto? Una trilogía de emprendedores. Ah, Entonces, claro, no es... Y ahí te habla el fondo educado, porque es una sociedad subdesarrollada, porque tenéis pics en carreras que sí, efectivamente, pero tenía otras partes que no. pero te das cuenta que tú te fuiste a las carreras, es decir, en la génesis, que sería la educación básica, no tenemos esto. No se les enseña a salir del cuadrado. Te diría que probablemente los 10 colegios top de Chile sí se les enseña, pero todo el resto Y no. hasta cierto punto, o sea, a ver, yo tuve la suerte de poder ir a un colegio como el Verbo de Vigo. Sí, nuestra generación Yo no sé que es ejemplo. pero nuestra generación es la base del emprendimiento que se está dando hoy en día. Tú miras Notco, Claro. son de nuestra generación. Sí. Tú miras Corner Shop, más son de chico, nuestra generación. pero En mi caso son de mi generación. Yo soy más viejo, tengo 42. Corner Shop es mi generación. ¿Ya? SOS, So Safe, mi generación. So Safe sí, son tu generación. Y todos tuvimos la suerte que en el colegio nos enseñaron más de lo que a lo mejor se le enseñaban en otros colegios y sobre todo en comparación con los colegios públicos. Pero nosotros nos enseñaron siempre el concepto de que íbamos a ser los gerentes de Chile y cosas así. No se nos enseñaba a pensar fuera de la caja, que es lo que yo creo que hoy en día para un emprendedor disruptivo requiere. Y yo lo comparo con amigos o ex colegas que he tenido que estudiaron en el Instituto Profesional, el Instituto se vuelve el nombre. ¿Instituto Nacional? Nacional. ¿Ya? Y ellos sí, los profesores a punta de esfuerzo les enseñaban a pensar fuera de la caja. Y yo te diría que muchos hoy en día, esos emprendedores hoy en día más disruptivos que están tratando de salir de Chile para también empezar a agarrar mercado en Latinoamérica, vienen de esa escuela, no vienen de los colegios top, de nuestra generación. Hoy en día sí puede haber cambiado, yo no sé bien qué le estarán porque enseñando a los cabros hoy. Pero siempre se vuelve a que la universidad al final es la universidad, sí, pues, sí es la universidad. Pero deberíamos, yo creo, empezar a hacerlos pensar fuera de la caja desde el colegio. Te la doy completamente, pero en el fondo es la universidad porque la universidad representa una meritocracia, uno entra por puntaje. Entonces esa cuestión igual a la cancha para un montón de gallos que vienen de varios colegios, de varias partes de Chile. Por un lado también te diría que dentro de nuestra generación, los 10 top colegios de Chile sí, efectivamente te educaban para mantener el patrimonio. Versus que los otros colegios te educaban para anda a cazar, crea tu patrimonio. Entonces, le generaban apetito. Hoy día, yo sé, ponte tú, los hijos de mi hermana en medio van en el Cordillera y tienen ramos, creo que se llama STEM, una cuestión así, que es como unos talleres de hacer cosas. Sí, los talleres están. ¿Así se llaman? Sí. Son súper, perdón como el slang, son súper makers, hacen, ellos crean. Sí, a mí me tocó verlo con mis hijas, a mí me encantó que, por ejemplo, mi hija mayor llegó feliz contándonos que le habían enseñado cómo hacer una mano robótica programada. Eso, todo. Cosa que a mí me enseñaron a coser cerámica en un horno. A mí jamás. O a usar serrucho, martillo, cómo poner un clavo, cómo cablear, cosas así. Mis sobrinos van los veranos a una escuela de ingeniería de la Católica para los cabros chicos. Armaron un Game Boy con impresoras 3D, ellos mismos soldaron la plaquita. Entonces, ahí yo creo que pero al mismo tiempo culturalmente nos estamos convirtiendo más en makers, pero también porque estamos viviendo una tercera revolución industrial. Pero ahí estamos hablando solo de un porcentaje de la población que alcanza el 1,8% que tiene el acceso a ello. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, si nos vamos a ese ámbito, 98% de los emprendedores, de hecho, que no pertenecen a ese grupo más afortunado, no va a lograr ni siquiera ingresos por ventas en sus inicios. Estoy de acuerdo contigo y comparto la visión de que es alarmante que nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad de consumo crónico. En eso estoy muy de acuerdo contigo, que lo comentamos en el episodio anterior con nuestro invitado Mac Genio, de que finalmente hablamos un poco de la inteligencia artificial, de la creación de contenido. Que de hecho él dio el ejemplo de esta señora que le daba miedo, tal cual. Que le daba miedo, y ahí tú tienes una emprendedora de que no tuvo la suerte de ir a esos colegios, a esos 10 colegios. O que por un tema generacional... Pero al mismo tiempo se le acerca una joven, como contaba Mario en el capítulo anterior, a empezar a ayudarla, pero tuvo que haber un coayudante. Tuvo que haber alguien que acercara esos dos puntos. Pero la instancia se dio para que ella pudiera decir tengo miedo,
Ya. La instancia se dio para que un capo Bueno, como el Margenio ecosistema ahí pudiera... le dio el primer peldaño y le dio a lo mejor la tarima. Pero para mí, para que un ecosistema sea tal, no puede ser solo el primer peldaño y la tarima. Es que no creo... A lo mejor ahí puedo yo estar muy sesgado, puedo estar O, esperando mucho. Más que sesgado, te diría que quizás tú estás viendo el ecosistema como una foto y no como una película. El ecosistema va cambiando y va evolucionando. Y Chile, algo que estoy muy convencido, que aunque es un país medio conservador, medio fome, lo que tú queráis, sabe cambiar, se adapta. Algo tenemos que nos adaptamos muy rápido. Los chilenos. Los chilenos. Pero no el estoy hablando del Estado Estado, no. estoy hablando Sí. aquí estoy hablando de la sociedad. Los Porque si nos chilenos. vamos incluso a la institución que se supone que más rápido evoluciona dentro del Estado chileno, que es Corfo, Corfo al día de hoy solo está presente en el puntapié inicial de financiamiento. No, igual tiene... Pero- Tiene una fase grow, según yo. Dentro de Startup Chile, uno tiene 3 como... Que te da para los primeros 3 años. Necesitáis 42 meses para que un emprendimiento se pueda establecer, es decir, lo dejaste fuera mucho antes de eso. Ahí no sé, ahí no sé. O sea, yo sé que están los capitales semilla, los fondos abeja, un Sí, montón no, de cosas esos así. son los Cercotec, pero tiene a nivel Corfo y su subsidiaria, que es Startup Chile. Yo sí entiendo que tienen fondos de crecimiento. Y sí entiendo que acá en Chile, ponte tú, tienes varias startups que han pasado por Y Combinator. Let's Go, que es una startup como un hub legal, o sea, perdón, una startup de inteligencia artificial legal. Ellos pasaron por Y Combinator. Y Combinator es una de las como aceleradoras. Si no es la número 1, está dentro de las top 3 del mundo. Pero al mismo tiempo, si tú miras todo lo que hace Startup Chile, se ha ido transformando en financiar prototipos que después quedan guardados en un cajón. Ya, pero también eso es por la Y por eso naturaleza de los proyectos que financian. Las Pero- startups tienen una alta tasa de fracaso. Lo importante Sí. es que salgan spin-off después. Lo importante es que el gallo que hizo la startup A, que no le fue bien, puta, después haga la B, la C, la D, hasta que la chunte, po. Y ahí sí conecto. El financiamiento de riesgo acá en Chile es escaso. Es escaso y es Es caro. escaso y es caro, tal cual. Los gallos te piden posiciones dominantes, te piden 4 directores, en el fondo al toque ya te encajonan y te encuadran. Y eso sí, Y ahí volvemos a la falta, desde mi perspectiva, de enseñar esto en la educación desde lo más básico. Porque si tú miras, en mi opinión, yo puedo estar equivocado, y esto es opinión mía y me hago responsable de ella. La mayoría de los emprendimientos que yo he conocido no responden a una necesidad de algún nicho dentro del mercado y que vaya a tener una cabida propia. Buscan ser disruptivos ellos por cuenta propia y buscan crear una necesidad. Yo ahí puedo ser medio de la vieja escuela. Yo aprendí que tú como emprendedor buscas una necesidad y buscas subsanarla. Y hoy en día tengo gente que se me acerca de repente que pide financiamiento en la empresa y cosas así, pero que ellos llegan con una idea de lo que ellos desean hacer de producto sin estar con eso, con algo que pueda solucionar algo. Es como, hagámoslo primero y después vemos si es que resulta. Ahí, si es que hubiera habido educación desde un principio, enseñanza lo desde harían un principio, distinto. habrían a lo mejor cambiado el foco. sí. Entonces yo creo que la solución hoy Ayer se habló es mucho de eso en moverlo, la de, charla. moverlo de la universidad primero al colegio, sacarlos de la caja. Yo creo que esa sería la solución. Voy a... ¿Puedo estar equivocado? No, pero voy a reinterpretar lo que estás diciendo. Lo que yo sí creo en nuestro ecosistema local es que falta colaboración. Porque para mí el ecosistema está. Tenía un estado que demanda servicios digitales importantes o servicios disruptivos, sí. En el fondo está, sobre todo con el tema de la seguridad. Hoy día eso. Mañana puede ser sistemas de evacuación de terremotos, cuando nuestra sociedad ya De tiene- emergencia, de claro. emergencia, ya. Entonces tenemos el Estado, tenemos las universidades, tenemos fondos de fomento como Corfo, como Startup Chile, tenemos incubadoras, tenemos aceleradoras, tenemos mercado, tenemos también financiamiento, caro, barato, lo que tú queráis. Pero donde yo sí aquí, quizás te reinterpreto, digo, aquí falta colaboración. Porque nosotros como sociedad no somos tan colaborativos. Sí somos una sociedad generosa, sí, cuando hay Lo que donar, hablamos en el primer donamos. capítulo. Lo vimos, tal cual. Los incendios del sur, Aquí Valparaíso. Chile se moviliza rapidito cuando la causa lo lleva. Pero somos colaboradores en el día a día. Y eso parte sí. Y ahí eso tiene que partir en el colegio. Mira, yo creo que llegamos a un punto dentro de la conversación en que tendríamos que a lo mejor hacer un punto y aparte. Creo que después de lo que acabamos de conversar, viendo un poco los enfoques que tenemos, me encantó cómo reinterpretas un poco o cómo entendiste lo que yo quise transmitir, porque yo creo que iba muy de la mano a lo que yo traté de decirte. Pero creo que llegamos a un punto en el cual a lo mejor los dos estamos hablando mucho de la teoría, Ya. desde nuestra
experiencia teórica. Creo que esto ya nos abre la puerta que vamos a tener que invitar a alguien del mundo del emprendimiento sí o sí. Sí o sí. Y vamos a tener que levantar información, yo creo, de directo de alguien que lo vivió. Sí o sí. Ya, yo ahí te puedo aportar con mi experiencia personal y con Andrés Charlín. Cuando hicimos Más Skate, nosotros tenemos una fundación que se dedica a administrar skateparks. La municipalidad en el fondo nos pasa el skatepark, nosotros se lo vendemos como marketing a privado. Y lo Con con esa plata tenemos escuelas, los arreglamos, los mantenemos bonitos. Cuando nosotros partimos el proyecto, las municipalidades nos decían: uno, ¿por qué te voy a pasar el skatepark? Si es mío. Y dos, no entiendo la necesidad que me estáis creando. ¿Por qué tengo que tener talleres? ¿Por qué tengo que tener activaciones sociales en este lugar? Y nuestro argumento, y aquí quizás tienes razón tú en el fondo, que uno no es que uno crea una necesidad, uno visualiza una necesidad. Y decirles como, lo que pasa es que si el skatepark, tú construyes un skatepark y lo dejas así flotando a la deriva, te lo van a rayar, Sí. te lo van a hip hopear, va a haber microtráfico probablemente, versus, y no lo construiste para eso, tú no construyes una cancha de fútbol y la dejáis botada, versus tenerlo activado, que se va a convertir en un polo de virtud, con comunidad, con familias, con activaciones, con marcas involucradas también siendo beneficiadas y hay algo que, apoyando. Ahí, nuevamente yo digo, les falta a la educación para emprender el pensar fuera de la caja. Una cosa que una vez hablamos, yo te dije, a mí me encanta lo que hacen ustedes en Más Skate porque está todo eso que tú acabas de mencionar. Para mí lo más importante es que ustedes por medio del deporte, con la escuela, mantienen fuera, por ejemplo, la drogadicción, fuera de la delincuencia y cosas así, a jóvenes que si no estarían podrían estar perdidos y maluleando por ahí. pimponeando nomás. Pero desde el punto de vista del Estado, representado por una municipalidad, le estamos ahorrando plata. Porque Pero la finalmente, municipalidad no se da cuenta porque tampoco o sea, piensan fuera de la caja. a la larga, la municipalidad con la que trabajamos finalmente sí se dio cuenta, sí nos compró el cuento y pasaron 15 años y nos siguen diciendo como, bueno, gracias, bacán, increíble. Pero efectivamente, hay barreras, pero también el ejercicio de emprender, es sortear barreras sistemáticamente hasta que la bolita cae. Claro. ¿Te parece que invitemos entonces a un emprendedor para uno de los próximos capítulos? Pero Para poder justamente confirmo, preguntarle cómo es realmente el emprender en Chile, cómo funciona el partir desde cero a crear algo y tratar de llevarlo lo más lejos posible. confirmo completamente. Maravilloso. Ya tengo en mente un par por lo menos. Me parece Creo que excelente. sabemos quiénes son. Yo creo que sí, tenemos ya ahí, más o menos, yo creo que los dardos ya están apuntando a dos formas distintas de haber trabajado y de haber creado emprendimiento. Sí. Chiquillos, los invito a suscribirse, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Nos despedimos desde Nos Flannery's despedimos. Train Train Station. Station. Y yo quiero cerrar con una idea del emprendimiento que va para nuestra audiencia, para los que quieran emprender. Lo que me gustaría dejarles de esto es que emprender no es solo vender. Finalmente uno trata el emprendimiento, tiene que crear un impacto social. Tiene que crear, y eso para mí por lo menos es lo más importante, y lo más lindo y noble del emprendimiento, es en dar trabajo, es crear innovación, es... No tener miedo al fracaso, eso sería por mi lado, yo creo que una conclusión. Sí, no tener miedo al fracaso. No tener miedo al fracaso, claro, eso. Es apuntar alto y si se te quemaron las alas por volar muy cerca del sol, no importa, las plumas vuelven a Ícaro. crecer. Exacto. Emprender crea valor, muchachos. Y crear valor es... Valor agregado, ideas que cobran sentido. Perfecto, nos vemos en el Chiquillos, siguiente episodio. Un gusto, compadre. Como siempre. Y suscríbanse, consúmanos, véannos.